Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una historia que ha mantenido a millones de personas en vilo y con el corazón en la mano. Prepárense porque vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó la pantalla y los corazones de todo el mundo con su química innegable en Senkalkam, Love is in the air para nosotros. Y sí, sé lo que están pensando. Ya han visto 1000 vídeos sobre este tema, han leído artículos, han seguido cada rumor y cada indicio en las redes sociales. Pero les prometo que hoy vamos a ir más allá de la superficie. Vamos a analizar la historia desde diferentes ángulos, explorando los momentos clave, las declaraciones, los gestos sutiles y, lo más importante, vamos a intentar descifrar qué pasó realmente entre Ander y Kerem, ese secreto oculto que tanto nos intriga. Antes de que nos sumerjamos por completo en este fascinante tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de este tipo de análisis profundo y detallado, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar. Desde el primer momento en que Ander y Kerem aparecieron juntos en pantalla, la magia fue palpable. La química entre Eda y Serkan, sus personajes en Senkalkam, era tan intensa que era imposible no preguntarse si esa conexión trascendía la ficción. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato y se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad en todo el mundo. Y es que, seamos honestos, ¿cómo no ilusionarse? Sus miradas cómplices, sus sonrisas genuinas, sus interacciones llenas de afecto, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y teorías, con fans de todas partes del mundo analizando cada detalle, cada foto, cada vídeo en busca de la confirmación que todos anhelábamos. Pero la verdad es que durante mucho tiempo, Ander y Kerem mantuvieron un perfil bajo. Evitaban hablar directamente sobre su relación, dejando que las especulaciones siguieran su curso. Sin embargo, había momentos en los que era imposible ocultar lo que sentían. ¿Recuerdan esas entrevistas en las que se reían nerviosamente, se ruborizaban o se miraban con una ternura que derretía hasta el corazón más frío? Esos momentos eran como pequeñas ventanas que nos permitían vislumbrar la verdad que se escondía detrás de la pantalla. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, llegó la confirmación. Ander y Kerem hicieron oficial su relación durante un viaje a las Maldivas en abril de 2021. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran la prueba irrefutable de que el amor había florecido entre ellos. Se les veía felices, relajados y enamorados, disfrutando de la compañía del otro en un paraíso tropical. Fue un momento de alegría para sus fans, quienes celebraron la noticia con entusiasmo. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Los personajes que amábamos en la pantalla ahora eran pareja en la vida real. Era como si Eda y Serkan hubieran trascendido la ficción para vivir su propia historia de amor. Durante los meses siguientes, Ander y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y compartían momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Su relación parecía sólida y estable, un ejemplo de amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible crisis en la pareja. Las apariciones públicas de Ander y Kerem se volvieron menos frecuentes y dejaron de interactuar en las redes sociales. Las alarmas se encendieron y los fans comenzaron a temer lo peor. Finalmente, en marzo de 2022, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Ander y Kerem habían terminado su relación. La noticia causó un gran revuelo en los medios y dejó a muchos fans devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor entre Ander y Kerem? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde vamos a empezar a profundizar en ese secreto oculto que mencionábamos al principio. Porque la verdad es que, a pesar de la gran atención mediática que recibió su relación, Ander y Kerem siempre fueron muy reservados con los detalles de su vida privada. Nunca revelaron las razones exactas de su ruptura y se limitaron a emitir comunicados oficiales en los que pedían respeto a su privacidad.
Sin embargo, a lo largo de los meses, han surgido diversas teorías y especulaciones sobre las causas de su separación. Algunos apuntan a la presión mediática como un factor determinante. Estar constantemente en el centro de atención, con cada movimiento analizado y criticado, puede ser agotador y perjudicial para cualquier relación. Otros sugieren que las diferencias en sus personalidades y proyectos profesionales pudieron haber contribuido a la ruptura. Hande y Kerem son dos personas muy talentosas y ambiciosas, con carreras exitosas y agendas muy apretadas. Es posible que les haya resultado difícil conciliar sus respectivos compromisos laborales con las exigencias de una relación sentimental. También se ha hablado de posibles desacuerdos y conflictos internos en la pareja. Como en cualquier relación, es natural que haya diferencias de opinión y momentos de tensión. Sin embargo, si estos problemas no se abordan de manera adecuada, pueden acumularse y erosionar la relación con el tiempo. Pero más allá de las teorías y especulaciones, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos y emociones complejas. Su relación, como cualquier otra, estuvo sujeta a los altibajos de la vida. Y aunque nos duela que su historia de amor haya llegado a su fin, debemos respetar su decisión y entender que a veces las cosas simplemente no funcionan. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos de los momentos clave que marcaron su relación y que podrían darnos algunas pistas sobre lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Recordemos esos viajes juntos, esas entrevistas llenas de complicidad, esos gestos de cariño que compartían en público. Todos esos momentos eran como piezas de un rompecabezas que nos permitían construir una imagen de su relación. Pero también es importante analizar los momentos de silencio, las ausencias, las señales de tensión que quizás pasamos por alto en su momento. Porque a veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. A veces las pequeñas señales pueden revelar más que las grandes declaraciones. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de observación y nuestra intuición. Porque al final, nadie sabe realmente lo que pasó entre Hande y Kerem más que ellos mismos. Pero podemos intentar reconstruir su historia a partir de las pistas que nos han dejado y sacar nuestras propias conclusiones. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Hande y Kerem es su profesionalismo. Incluso después de su ruptura, siguieron trabajando juntos en proyectos publicitarios y mantuvieron una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro. Esto demuestra que a pesar de los problemas que pudieron haber tenido, fueron capaces de separar lo personal de lo profesional y seguir adelante con sus carreras. También es importante destacar el cariño y el apoyo que se siguen brindando mutuamente. A pesar de que ya no son pareja, Hande y Kerem siguen siendo amigos y se apoyan en sus proyectos profesionales. Esto demuestra que a pesar de la ruptura, su relación sigue siendo importante para ellos. Y quizás aquí reside la clave para entender lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Quizás su relación no fue un fracaso, sino una experiencia valiosa que les permitió crecer y aprender el uno del otro. Quizás el amor que sentían el uno por el otro se transformó en algo diferente, en una amistad profunda y duradera. Porque el amor no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. A veces las relaciones más importantes de nuestra vida son aquellas que nos brindan apoyo, amistad y compañía, independientemente de si hay un romance de por medio. Y quizás esto es lo que ha sucedido entre Hande y Kerem. Quizás su historia de amor no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, pero eso no significa que haya sido un fracaso. Quizás su relación les enseñó lecciones importantes sobre el amor, la amistad y el crecimiento personal. Y quizás, al final, eso es lo que realmente importa. Ahora bien, hablando de su futuro, ambos están enfocados en sus carreras. Hande sigue cosechando éxitos en la actuación y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem también está explorando nuevos proyectos y ha demostrado su talento en diferentes ámbitos. Es emocionante ver cómo ambos siguen creciendo y evolucionando como artistas. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una posible reconciliación, creo que es importante respetar su decisión y apoyar sus proyectos individuales. Porque al final, lo que realmente importa es su felicidad. Queremos verlos felices, realizados y exitosos, independientemente de si están juntos o separados. Y estoy segura de que ambos seguirán sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero compartir con ustedes una reflexión final. Creo que la historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor es complicado, impredecible y a veces doloroso.
Pero también nos enseña que el amor puede adoptar muchas formas diferentes y que no siempre tiene ser romántico para ser significativo. Nos enseña que es importante respetar las decisiones de los demás y que no debemos juzgar las relaciones ajenas. Porque al final, nadie sabe realmente lo que pasa entre dos personas más que ellas mismas. Y sobre todo nos enseña que el amor propio es fundamental. Que debemos amarnos y valorarnos a nosotros mismos antes de poder amar a otra persona. Y que debemos priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar por encima de todo lo demás. En resumen, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede ser hermoso y complicado al mismo tiempo. Nos muestra que las relaciones están llenas de altibajos, que las expectativas no siempre se cumplen y que, a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también nos recuerda la importancia de la amistad, el respeto y el amor propio. Su relación, a pesar de su final, fue un capítulo importante en sus vidas, lleno de momentos inolvidables y lecciones aprendidas. El secreto oculto detrás de su ruptura sigue siendo suyo, pero podemos especular y aprender de su experiencia. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan reflexionado sobre el amor y las relaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos. Y ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué lecciones han aprendido de su relación? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema con ustedes. Y finalmente quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy segura de que les van a encantar. Así que ya lo saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, dejen sus comentarios abajo y suscríbanse al canal. Y recuerden, el amor es complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. Hasta la próxima.